Damos inicio a la agenda del día de hoy con la conferencia Gas Natural como Fuente de Gas LP, retos de abastecimiento con la presidenta de Shell, señora Liliana Gómez. Bienvenida. Buenos días para todos, un placer estar aquí con ustedes. La verdad debo reconocer que es la primera vez que me uno y participo de un evento del GLP. Realmente muy complacida, he tenido algunas reuniones muy interesantes con algunas personas que trabajan en la industria y que me han dado también una nueva perspectiva y me hacen ver el gas natural con otros ojos a partir del día de hoy. Bueno, voy a hacer una presentación muy corta para hablar un poco del gas costa afuera, especialmente de nuestro proyecto y en general cómo vemos en Shell las fuentes de abastecimiento en el corto y en el mediano y largo plazo, pues para abastecer las necesidades energéticas de los colombianos. Entonces, sin más, no sé quién pueda pasar para el siguiente slide, por favor. Bueno, lo primero no puede faltar básicamente recordarles que toda la información que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy son nuestros análisis, percepciones. Ay, gracias. Por supuesto, hay estimaciones y proyecciones futuras con los cuales, pues por supuesto no podemos garantizar que van a suceder, son escenarios y pues si ustedes decidieran comprar acciones de Shell, que son muy buenas obviamente, pero pues sería pues decisión de ustedes, por favor, que no sea necesariamente asociado con lo que voy a presentar el día de hoy. Muy bien, Shell en Colombia, no voy a hablar mucho de esto, solamente mostrarles esta imagen bellísima, casi 90 años en Colombia, en el que llevamos durante todo este periodo trayendo soluciones energéticas adaptadas a las necesidades del país que han ido evolucionando con el tiempo. Esta foto es en el campo Casabe, que es muy satisfactorio ver cómo los ingenieros que están trabajando aún en estos campos todavía son capaces de extraer valor después de casi 80 años de estar produciendo. Desde esa época, Shell ha pasado por varias etapas. Somos una empresa de energía que tiene múltiples áreas de foco, petróleo, gas, hidrógeno, bueno, un montón de cosas. Y en Colombia, nuestra historia entonces empezó en el año 36, después en el 50 fuimos el socio inicial de Ecopetrol en el tema de refinación, una presencia de marca muy grande en distribución de combustibles. Y a partir del año 2010 estamos trabajando muy activamente para revelar el potencial costa afuera del Caribe colombiano y algo de eso les voy a hablar más adelante. Bueno, aquí están viendo ustedes un mapa y aquí quería contarles un poco cómo vemos nosotros algunas de las principales fuentes de abastecimiento de energía para los colombianos. Sin duda no son las únicas, pero me voy a centrar en las dos soluciones que nosotros estamos viendo más importantes. La primera es el potencial de producción que tenemos en el Caribe colombiano. Y el primer mensaje que les quiero dejar es, hay gas en el subsuelo. En el subsuelo es una palabra muy importante porque, digamos que sin la materia prima, ¿cómo se avanza, cierto? Eso ya fue comprobado. Los técnicos de Ecopetrol, Shell, Petrobras, de todas las empresas que han trabajado, Anadarko también, bueno, muchas empresas que han participado en la exploración del Caribe colombiano han surtido efecto y hemos logrado comprobar el potencial de gas. En ese mapa ustedes ven unos polígonos que básicamente son los áreas de los contratos de exploración y producción que el doctor Velandia ha firmado con las empresas para explorar. Y donde ven ustedes esas estrellas, es donde se han hecho los descubrimientos de gas. Hasta ahora todo ese gas es seco y eso, pues considerando que estoy en un foro de GLP, voy a tratar de traerlo a este mundo. Digamos que implica que la presencia de propano y butano es muy baja, prácticamente inexistente. Entonces, del gas costa afuera colombiano, realmente es prácticamente gas seco, más de 99% de metano, con casi ninguna potencial para generar GLP. Sin embargo, las buenas noticias son volúmenes materiales
que son relevantes para, si lo consideramos y lo comparamos con los volúmenes de reserva que tiene nuestro país en este momento. En las áreas en donde Shell opera y es socio están en el sector sur, cerca del Golfo de Urabá, en donde tenemos como socio a Ecopetrol. Aquí tenemos 3 descubrimientos, 5 pozos. Eso quiere decir que 2 de esas acumulaciones ya fueron delimitadas. Ya el trabajo de evaluar la productividad y el volumen de lo que fue descubierto está bastante avanzado y ahora tenemos que avanzar en otros retos que les voy a hablar un poquito más adelante. Sin duda hay otro par de descubrimientos cerca, ya más en el norte del país, pero digamos que el mensaje es eso, ¿no? Hay gas, está en el subsuelo y depende y es imperativo que todos los actores trabajemos para que ese gas de verdad llegue a nuestros hogares. Ahora, no podemos también olvidar, un tema importante que quiero hablar de Costa Afuera también, es que por los tiempos de maduración, no solamente de la parte de subsuelo, sino también de superficie, esto va a tomar un tiempo. Entonces, estamos viendo, incluso Ecopetrol recientemente lo mencionó con otro descubrimiento que también están evaluando, que sería del 2029. Entonces, estamos hablando que el gas Costa Afuera puede ser una solución de largo plazo y de mediano plazo. Pero persiste la necesidad de tener fuertes, confiables, flexibles, versátiles en el corto plazo. Y ahí es donde nosotros estamos viendo el gas licuado, que ya en este año, cuando el fenómeno del Niño nos demostró que tiene la capacidad de darnos ese respaldo para abastecer los mercados colombianos. Y en ese sentido, entonces, vemos que esas son las principales fuentes, pero no son las únicas. Obviamente, sabemos que la transición requiere de todas las fuentes de energía porque las necesidades de las regiones son diferentes. El GLP sabemos que juega un papel vital en las regiones que no están conectadas, igual como el LNG que también se puede llevar, o el GNL que se puede llevar en contenedores más pequeños bajo un esquema virtual, como se llama. Entonces, realmente, para el corto plazo, realmente vemos que no podemos pensar una solución binaria, las soluciones de largo plazo no son las mismas que del corto plazo. Ahora déjenme que les cuente de nuestro proyecto. Nosotros internamente lo llamamos cafetero, pues por obvias razones, ese es un nombre que al interior de Shell pues tiene una resonancia y una identidad muy importante. Ecopetrol tradicionalmente le ha llamado KGG. Y como ustedes ven, y aquí lo ven en el mapa, está ubicado frente a las costas como de Córdoba más o menos, a una distancia de cerca de 70 kilómetros del punto más cercano de la costa, a 2.400 metros de profundidad de agua. Son volúmenes materiales de gas seco que requieren muy poco tratamiento y lo que hemos pensado desde el punto de vista técnico para viabilizarlo es hacer pues, el número de pozos que requiramos para producir los volúmenes. Van a tener una tubería submarina que lleva el gas sin tratar hasta la costa, en donde tendríamos instaladas unas facilidades de producción en las cuales se haría el cambio de custodia una vez nos conectemos al Sistema Nacional de Transporte o lleguemos hasta allá, y ese es uno de los retos. No sé si ustedes ven en el mapa, no sé si esto tenga, bueno, digamos que no, ustedes ven ahí donde dice cafeteros donde estamos ubicados. Y como ven, desde el punto más cercano de la costa no hay ductos que nos conecten. Entonces, ese es uno de los retos que nosotros estamos viendo y que, para ser totalmente claros, en este momento es un elemento principal en la ruta crítica. ¿Cómo nos conectamos al Sistema Nacional de Transporte? Especialmente porque en el mediano plazo estamos viendo el déficit en el interior del país. Eso requeriría entonces una línea que conecte cerca Jobo y de ahí hasta el interior del país. Ese es uno de los principales retos. Ahora, ¿nosotros qué hemos hecho para reducir los riesgos del subsuelo? Hemos hecho mucho. Hemos perforado pozos, hemos hecho pruebas de producción, sabemos cuánto pueden producir, porque no es solamente saber el volumen, sino saber cuántos pozos voy a necesitar para extraer ese volumen y a qué tasa de producción, y eso alinearlo con el mercado. También hemos adquirido información meteoceanográfica. Tuvimos un año unos elementos anclados al fondo del mar a lo largo de la ruta de lo que podría ser el ducto submarino para entender cómo funcionan las corrientes para el diseño de las tuberías.
Tomamos también información de batimetría de detalle para la construcción del ducto y tener todos los temas topográficos trabajados. Y un elemento importantísimo en esta etapa, hemos trabajado y avanzado bastante en todo el tema de permisos, de recopilación de información, de definir la estrategia de viabilidad ambiental que nos permita armonizar los tiempos técnicos con los tiempos del licenciamiento y el desarrollo de la infraestructura. Porque, y para ser supremamente clara con esto, y es un punto que quisiera mencionar, es que para que un proyecto como estos avance se requiere sincronía, no solamente del subsuelo, sino que también todos los temas de permisos y de conexión al Sistema Nacional de Transporte estén sincronizados y armonizados de tal manera que las decisiones casi que se tomen simultáneamente y estén listas para la puesta en marcha casi que simultáneamente, en la medida que un desarrollo de este tipo pues, cuesta miles de millones de dólares y hay que optimizar. ¿Cuáles son los apalancadores y los retos principales? Lo hemos dividido como en 3 categorías. La primera es entender el subsuelo. Es lo que les decía, qué volumen hay, cuántos pozos voy a necesitar, los pozos producen mucho, producen poquito, van a producir agua, en el tubo van a generar hidratos, o sea, todo ese tema técnico. Y yo les puedo decir que el trabajo está realmente muy avanzado y hemos trabajado en todos estos elementos. Pero sin los otros 2, realmente el proyecto realmente no sería sancionado. ¿Y es cuál? La solución de evacuación, que estemos conectados con el mercado. Y esto porque es importante, nuestro proyecto tiene vocación para el mercado doméstico. Nosotros no estamos pensando que este proyecto tenga vocación para exportación. Y en ese sentido, entonces, conectarnos al Sistema Nacional de Transporte, tener la infraestructura disponible cuando nosotros también estemos listos con los pozos y las facilidades es imperativo. Un tema adicional es el tema de comercialización. Y aquí voy a hacer la analogía con un trabajo que ha hecho la NH, comandada por el doctor Velandia en su anterior tiempo, y es reconocer que para viabilizar o los proyectos costa afuera se comportan de una manera tan diferente de los proyectos tradicionales que tienen una minuta de contratos o un contrato de exploración y producción diferencial respecto a los demás contratos. Y en comercialización pasa lo mismo. Y en comercialización no solo de gas natural costa afuera, sino también del GNL o el LNG. Básicamente porque los tiempos internacionales son diferentes y quiero reconocer que hay señales muy positivas. Reconocemos que desde que el doctor Belania también está apoyando a todo el equipo de la CREC en viabilizar y reducir y eliminar esas barreras que para la comercialización de gas offshore, pues hay buenas señales y estamos avanzando, pero pues todavía tenemos que trabajar mucho más. Y un último elemento que también es fundamental es la licencia para operar. Y la llamamos así porque un proyecto como este, solamente por la voluntad férrea de Shell y Ecopetrol y la NH no va a avanzar. Sin el concurso de toda la sociedad, que haya una coordinación entre todos los actores para viabilizar el offshore, realmente podría ese gas quedarse en el subsuelo si no trabajamos todos juntos. Básicamente es importante, y aquí quiero hacer como ya mis puntos de cierre porque pensamos que quiero dejarles el abrebocas para que sean parte del panel que vamos a trabajar en el siguiente. Me gusta mucho esta imagen porque es el futuro. Yo no quiero pensar que es en el ocaso, sino que se está saliendo el sol y así lo vemos, o sea, nosotros estamos optimistas, la materia prima está, ese gas está en el subsuelo y necesitamos que todos trabajemos, pero necesitamos que todos trabajemos coordinadamente y armonizadamente, gobierno, necesitamos el concurso de los transportadores de gas, que debo decir y reconocer también que han hecho una labor, estamos trabajando con ellos para viabilizar este proyecto, llevamos más de 2 años trabajando en este sentido, porque esto es casi que es una carrera de largo aliento, ¿no? Esperamos que tienen que resolverse todos los elementos que acabo de mencionar para que se viabilicen. Tenemos que pensar que el offshore
no es la solución en el corto plazo, no va a estar de aquí al 2027. Eso significa que entonces tenemos que apuntar a soluciones de corto, de mediano y de largo plazo. Para nosotros desde Shell el tema del propósito es importante. Vemos que conectarnos todos los días, el para qué estamos haciendo esto, mucho más allá de que solo hacer un proyecto y un tema profesional de, qué bueno, lograron sacar un proyecto adelante, es qué hay detrás de todo esto, ¿no? Cuánta gente, cuántas industrias se pueden beneficiar de un gas abundante, y eso requiere pues el concurso de todos. La invitación es en el panel que discutamos cuáles son las medidas de corto plazo, cuáles son de largo, cuáles son las barreras, cómo logramos que hayan más fuentes de energía y no menos, para que el consumidor final pueda tener un gas competitivo. El offshore puede ser de mediano y de largo plazo, el LNG y el GLP y muchas otras fuentes de energía en el corto plazo. Y pues para todo esto necesitamos a toda la sociedad, a todos ustedes. Y yo creo que es un mensaje de optimismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.